Como ya les dije, el 80% se deben a causas crónicas como una cicatriz del miocardio causado por un infarto anterior a nuestra muerte súbita. También podría ser por una placa inestable que genere una ruptura, una fisura, una hemorragia o trombosis. Y dentro de los factores de riesgo para generar una aterosclerosis coronaria está la edad avanzada, tener un sexo masculino, ya sabemos que las hormonas bueno, ayudan a la mujer a que no genere tanto esto, una hiperlipidemia, el tabaquismo, la hipertensión y la diabetes. Y lo que va a desencadenar el paro cardíaco es una isquemia transitoria, una fluctuación hemodinámica o alguna influencia neurocardiovascular y algunos otros factores ambientales. Todo esto nos lleva a una muerte súbita. Y una secuencia típica de los eventos eléctricos que podemos ver en el electrocardiograma es que primero el paciente presenta un ritmo sinusal, después va presentando una taquicardia ventricular hasta que llega a una fibrilación ventricular y posteriormente, como el corazón no aguanta tanto esfuerzo, llega a la asistolia. A esto es a lo que le conocemos como la muerte súbita. La que sigue, por favor. Dentro de la clínica tenemos que el paciente tiene 4 fases principalmente. La fase prodrómica, después el comienzo, el paro y al final la muerte. Bueno, el paro, si no se lleva una reanimación correcta, un tratamiento adecuado, ahora sí llega la muerte. La fase prodrómica tiene signos anticipatorios, ocurren de días a meses. Y esta se puede ver con dentro de los signos principales son una intensificación de la angina o la aparición de también una disnea, palpitaciones, fatiga fácil, dolor irradiado, náuseas, entre otras. Esto decía que no siempre se presentaba y que generalmente, bueno, lo más importante era ver al paciente antes de que tuviera cualquier signo y ver cuál paciente era el que tenía mayor probabilidad de generar una muerte súbita. El comienzo va a una transición clínica, es un cambio agudo del estado cardiovascular y después llega el paro. Este puede ser incluso 1 hora antes o puede ser instantáneo o súbito. Tenemos que ver los pacientes que tienen una probabilidad del paro de 95 y cambios en la actividad eléctrica del corazón, como la aceleración y el PVC, que ya se los había explicado. Espérense, me olvidó. Contracción ventricular prematura, que aparecía sobre todo en la torsada de puntas, o en la torsión de puntas. Y después sigue el paro. Este tiene que tener una reanimación prematura durante el tiempo. Bueno, ahorita les voy a explicar más o menos cómo se da el tratamiento que vamos a utilizar, pero tenemos que tener algo importante, que de 4 a 6 minutos que no se tenga RCP, entonces va a generar un daño cerebral, aún si se realiza una desfibrilación correcta después de estos 4 a 6 minutos. Si no se genera todo esto, va a generar un daño que va a llegar a la muerte. Esto relacionado con la gravedad que haya tenido un daño al sistema nervioso central. Y la que sigue, por favor. Dentro del tratamiento
tenemos que, si la persona muestra un colapso súbito, tenemos que tratarlo en 5 etapas básicas. O también le podemos llamar la cadena básica de supervivencia del paciente. Entre esta es una detección temprana, una activación del sistema de urgencias, tenemos que hacerle RCP o desfibrilación. Entonces ya tenemos que en el paso número 1 vamos a hacer una valoración inicial, ver todos nuestros pacientes que pueden estar, que pueden generar o tener a futuro una muerte súbita. Tenemos también que diagnosticar a los pacientes que hayan tenido que tengan factores de riesgo para generar esto y pacientes que tengan familiares que hayan tenido una muerte súbita o aquellos que tengan familiares con cardiomiopatías. Después vamos a hacer una desfibrilación. Si estamos en un acceso público y contamos con el material necesario, se necesita hacer una desfibrilación al paciente o RCP temprano. También vamos a tener en el punto número 3 medidas de apoyo avanzado para la vida, que son checar vía aérea y ventilación. Tenemos algunas cosas como algoritmos y tratamientos de RCP. En el punto número 4 vamos a tener una atención después de la reanimación y ya el tratamiento a largo plazo. La que sigue, por favor. Ok, como ya les dije, el punto número 1 es una valoración inicial y el apoyo básico. En este vamos a observar de manera inmediata el estado de conciencia, movimientos respiratorios, el color de piel, si hay presencia o ausencia de pulsos arteriales carotidios y femorales. Después tenemos que llamar al 911 o designar a alguien a que llame al 911. Esto principalmente porque la mayoría de las muertes súbitas decía que hasta en un 95% ocurrían, creo que 80 más o menos, del 80 al 90% ocurrían en un lugar extra hospitalario, y la muerte súbita tiene más o menos un 5% de supervivencia para el paciente si no hacemos las cosas de manera adecuada. Entonces, por eso confirmamos, después llamamos al 911 y vemos la vía aérea. Esto se puede empezar a hacer con un RCP o ya irnos directamente al desfibrilador si encontramos uno o si tenemos uno a la mano y si hay algún personal que pueda colocarlo de manera adecuada. Tenemos que conservar el riego de órganos hasta hacer una intervención definitiva. Por lo tanto, vamos a ocupar un RCP. Principalmente se debe hacer una ventilación pulmonar y la comprensión de tórax. En el tercio inferior del esternón, son 30 compresiones cada minuto, algo así. Bueno, más adelante les pongo un video donde viene exactamente cómo hacer este RCP. O también podemos dar golpes en la zona precordial, aplicando una firmeza con el puño cerrado en el unión de los tercios medio e inferior del esternón. Esto podría revertir la fibrilación ventricular o la taquicardia ventricular. Y debemos de hacer un movimiento respiratorio por un lapso de tiempo breve después del paro cardíaco. La que sigue, por favor. Dura muy poquito, así que... Reanimación cardiopulmonar.
En adultos, la causa más frecuente de paro cardiorrespiratorio es la fibrilación ventricular, una arritmia cardíaca que requiere de asistencia inmediata. El inicio oportuno de maniobras de RCP puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. ¿Cómo reconocer un paro cardiorrespiratorio? La persona no responde cuando le hablas o tocas. El tórax no se mueve. Está flácida, fría y pálida. ¿Qué hacer? Mueve a la víctima enérgicamente. Pregunta, ¿se encuentra bien? Si no responde y no respira con normalidad, llama al servicio de emergencia, activando el altavoz de tu teléfono móvil y solicita un desfibrilador externo automático. Rápidamente, inicia las compresiones torácicas. Coloca el talón de una mano en el centro del tórax y apoya la otra mano con los dedos entrelazados. Inclínate hacia adelante con los codos completamente extendidos. Aplica 30 compresiones a una frecuencia de 100 a 120 por minuto, con una profundidad de al menos 5 centímetros. Deja que el tórax regrese a su posición entre compresiones sin despegar las manos del paciente. A continuación, se deben aplicar las ventilaciones. Coloca tu boca sobre la boca de la víctima y cierra su nariz con los dedos. Mantén la cabeza extendida y el mentón elevado. Aplica 2 ventilaciones de 1 segundo. Asegúrate que el tórax se expande cuando insuflas aire. Continúa hasta completar 5 ciclos de 30 compresiones por 2 ventilaciones. Si hay otro reanimador, se debe intercambiar hasta que llegue el equipo avanzado. Si la persona tose o se mueve, detén las maniobras y gíralo hacia un costado, en la posición de recuperación. En niños de 1 año hasta la pubertad, las compresiones se realizan en el centro del tórax con el talón de 1 o 2 manos, dependiendo de su tamaño. En lactantes menores de 1 año, comprime el tórax con 2 dedos, bajo una línea imaginaria entre los 2 pezones. La profundidad de las compresiones es de al menos 1/3 del diámetro del tórax. Las ventilaciones se realizan cubriendo la boca y nariz del lactante. Uso del desfibrilador externo automático. La desfibrilación emite una corriente continua al corazón para que pueda retomar su ritmo eléctrico normal. Este equipo se encuentra en algunos lugares públicos. Si dispones de uno, utilízalo de manera inmediata. Incluso antes de iniciar RCP, se debe encender y seguir las instrucciones verbales. Si no, debes iniciar RCP hasta que cuentes con uno o llegue ayuda médica especializada. Las maniobras de RCP deben ser aprendidas en talleres prácticos para un instructor especializado. Inscríbete en nuestros talleres. Para emergencias, llámanos a Rescate Alemana. Y bueno, ahorita les voy a hablar de por qué es importante hacer el RCP o la desfibrilación ventricular. La que sigue, por favor. Esto, ¿de qué dependen los resultados de la reanimación? Pues, primero que nada, es de que haya un intervalo de tiempo desde el comienzo de la pérdida de la circulación hasta los primeros intentos de reanimación. Se dice que el primer minuto para revertir los daños con desfibrilación tiene un 90% de éxito. Sin embargo, por cada minuto que transcurra sin RCP o desfibrilación, desciende en un 7 a 10%. Entonces va a descender en cada minuto 7 a 10%. Y cuando se aplica solamente RCP, desciende la probabilidad entre un 3 a 4% por minuto. También depende los resultados del sitio en el que se produjo el episodio agudo. El mecanismo que lo produjo, si es una fibrilación ventricular, una sistolia o una taquicardia ventricular, y el estado clínico del paciente anterior al episodio. Por ejemplo, si tuvo un paro cardíaco primario o un paro cardíaco secundario, esto disminuye
disminuye el factor de supervivencia del paciente. La que sigue, por favor. Bien, jóvenes, yo creo que vamos a seguir mañana. Estoy todavía aquí en la clínica, voy a ir a trabajar. Pero qué interesante es este tema, porque yo decía hace rato que es como la extensión de las enfermedades de los síndromes coronarios. Y entonces, lo importante aquí es que creo que vamos a dejar inquietud en este tema, espero, para seguirlo revisando mañana, pero importante la definición. Sí, muerte súbita existe, por supuesto, que se puede revertir la muerte súbita, algo como que no, quizás de entrada no tendría una, o sea, así como una lógica, quien muere revive. Bueno, pues aquí lo estamos viendo que sí es cierto. Y una hora después del evento crítico, si el paciente muere en ese lapso de tiempo, bueno, pues a eso le vamos a llamar muerte súbita. Y lo importante aquí es que las causas pues son diversas, ya sus compañeros lo han dicho, que hay causas estructurales, van a llevar a trastornos funcionales, pero importante las causas eléctricas, ¿sí? Y esas causas eléctricas que también uno las puede predecir incluso en un electrocardiograma, y tan importante es que el electro no solamente hay que verle si está en ritmo sinusal, si la frecuencia es normal, si el PR está muy bien. Importante el QT. El QT, que creo que suponemos que todo médico que interprete el electrocardiograma, además de ver lo que siempre se está revisando, pues creo que siempre también hay que calcular el QT. Máxime si el paciente nos ha dicho en su historia clínica que ha tenido alguna molestia, sobre todo de lipotimias o de síncopes o de taquicardias, y también pues el tomar en cuenta los antecedentes de estas personas, ¿sí? Pero seguiremos hablando de esto mañana, a las 2:30, si me voy a acomodar esa hora, ¿sí? Aquí en el ISSSTE, pero como tengo que llegar a mi consultorio, pues ya me tengo que ir. ¿Sale? Sí, doctor. Entonces, mañana trataremos de estar 2:30 en punto para que nos dé tiempo, y creo que este tema me parece que es de mucho interés, la muerte súbita. Sí, y sobre todo, bueno, resulta que la muerte súbita pues también tiene tratamiento, ¿sí? Y de eso que estaba hablando su compañera, pues vamos a seguir con este tema mañana, ¿vale? Sí, doctor, gracias. Sí, doctor, gracias.